Vamos con el siguiente tema. Voy a compartirlos. Esperen. Fallas técnicas, hundí donde no debía. Entonces está todo bien. Bueno, continuamos. Volví a agarrar la que no era. Voy a cerrar una. Ah, aquí creo que fue donde yo cometí el error. Me dan un segundo. Material. Ahora sí tengo la correcta. Por favor, me indica que están viendo tema 10, resistencia a la fatiga y curvas, esfuerzo, número de ciclos. Alguien agarre el micrófono y me indica porque eliminé donde puedo visualizar sin darme cuenta. Sí, profe. Sí, se ve. Ok, Sí se puede. ok. Bueno, ya salimos de la parte introductoria. Ahora vamos a conversar de lo que es la resistencia a la fatiga y lo que son los diagramas o curvas, esfuerzo, número de ciclo o número de o vida, ¿no? Esfuerzo, vida. El propósito de este tema es que ustedes comprendan cómo se obtiene experimentalmente la resistencia a la fatiga, cómo se construye e interpreta una curva, esfuerzo, vida, que significan el límite de fatiga y la resistencia a la vida finita, y por qué los valores obtenidos en laboratorio deben corregirse mediante factores modificativos cuando se diseña un componente real. Bueno, conversaremos de lo que es la resistencia a la fatiga, cómo se desarrollan esos ensayos de fatiga, cómo se construye e interpreta la curva de esfuerzo, número de ciclos. Hablaremos sobre el límite de fatiga y resistencia a la vida útil, cuáles son los factores modificativos de este límite de resistencia a la fatiga y haremos un resumen al final. Hago la cámara. Eh, Vamos a conversar de lo que es la resistencia a la fatiga y la curva de esfuerzo de formación. La resistencia a la fatiga se determina experimentalmente sometiendo probetas a cargas cíclicas controladas. O sea, cuando hablamos de un ambiente experimental es porque nosotros controlamos las variables a nuestro antojo, ¿no? Hasta que falle o hasta alcanzar un número determinado de ciclos. Para ello se usa una maquinita, ¿sí? Que le llaman la maquinita de, ahí se me fue el nombre, de Muller, creo que es la pronunciación. Bueno, pero aquí para más o menos tener idea, es más compleja la máquina, pero para tener una idea, pues tenemos un eje sujeto a un motor a través de un mandril. A propósito de ese eje, una probeta, ¿sí? Que tiene una parte ya con cierta estricción. En otro extremo hay un cojinete donde se le aplica una carga y observamos que en este caso, debido a la aplicación de esa carga, observamos que las fibras que están por encima del eje neutro, de la superficie neutra, eh, están a tensión y las que están por debajo de esa superficie neutra están en compresión.
Es una manera de idealizar el proceso, ¿no? Otra vez, perdón. El resultado más clásico de estos ensayos se desarrolla a través del diagrama esfuerzo, número de ciclos, esta curva permite relacionar el nivel de esfuerzo aplicado con el número de ciclos de falla. A este diagrama se le conoce como el nombre de curva de Wöhler. Ya recordé, el ensayo se hace con una máquina de Moore. Se me había dado el nombre, disculpe. Esta curva de Wöhler, que es el diagrama de esfuerzo de formas, esfuerzo número de ciclos, representa la relación entre el esfuerzo alternante aplicado, ¿sí? En este lado, en el lado de la vertical, en el eje vertical, y el número de ciclos hasta la falla de un material en el eje horizontal, siendo eh, fundamental para predecir la vida útil por fatiga. O sea que usamos esto. Y fíjese la clasificación que le damos, ¿no? Hay una parte de bajo ciclaje, que es LCF, para, para ciclos menores al 10 a la 3, o sea, 1000 ciclos, que es donde le he dicho que generalmente que trabajamos de alto ciclaje entre 10 a la 3 y 10 a la 6, o sea que vamos de 1000 a 1.000.000 de ciclos, que lo consideramos como alto ciclaje, HCF, y depende del material, vamos a encontrar un límite de fatiga, generalmente en los aceros, eh, donde se mantiene el límite en manera, lo podemos asumir como manera constante, que se mantiene sin aparente falla, ¿no? Eh, luego de 1.000.000 de ciclos, siempre y cuando vemos ahí otras condiciones que vamos a ir aprendiendo a hacer lectura más adelante. En diseño, la información obtenida del laboratorio, esto que hemos conseguido, debemos corregirlo para considerar cosas externas, que es lo que pasa en la probeta real, como superficie, el tamaño, el tipo de carga que se está aplicando, no son siempre las mismas los de los ensayos, la temperatura y la confiabilidad. Esto significa que la curva convierte un fenómeno físico complejo en una herramienta de ingeniería útil para estimar la vida, pero hay que hacer correcciones. Y de eso vamos a conversar en este tema. ¿Qué se entiende por resistencia a la fatiga? La resistencia a la fatiga expresa la capacidad de un material para soportar esfuerzos cíclicos durante un número determinado de ciclos sin fallar, ¿sí? Repito nuevamente, la resistencia a la fatiga expresa la capacidad que tiene un material para soportar esfuerzos cíclicos durante un determinado número de ciclos, ¿no? En el esfuerzo-vida, o sea, en el enfoque, perdón, que es el método que vamos a usar, esfuerzo-vida, la variable de entrada es el esfuerzo y la salida es la vida de fatiga, medida como número de ciclos hasta la falla. Este enfoque o método es especialmente útil en el régimen de alto número de ciclos, donde la respuesta del material es predominantemente elástica, ¿sí? Las curvaturas, creo que lo dije mal hace rato, los que vamos a trabajar corresponden a esta parte de alto ciclaje, donde está marcado como alto ciclaje. No existe una única resistencia a la fatiga, o sea, no hay un valor universal. Todo dependerá del número de ciclos considerados, de la forma del ciclo y de las condiciones de ensayo. Y eso con respecto al ensayo. Repito nuevamente, en la vida real, cuando estamos diseñando, las condiciones de diseño son muy diferentes a las que se hacen en el ensayo,
que son controladas y hay que corregir lo más que se pueda eso para poder obtener resultados confiables. ¿Cómo se desarrollan los ensayos de fatiga para obtener esa información experimental? Bueno, aquí tenemos el dispositivo que se usa. Aquí sí está completo dibujado en el plano, pero lo podemos observar mejor. Una máquina de viga rotativa de alta velocidad, a la cual le llamamos la máquina de Moore. Es esta máquina, ¿sí? Vemos dónde colocamos la probeta. Hay un motor, hay un contador de revoluciones, porque necesitamos llevar esas revoluciones a ciclos. Colocamos la probeta y comenzamos a girarla como viga rotativa, ¿no? En esta máquina, la muestra se somete a flexión pura, sin cortante transversal. O sea que lo que vamos a trabajar es la flexión en ese sentido. La pieza de prueba es, bueno, antes de seguir, la parte de a lo que estamos trabajando de flexión pura, hay que tener en cuenta que casi que en la vida real es difícil ver casos de flexión pura, ¿no? Siempre van mezclados con cortantes y por eso es una condición controlada, porque es más fácil de determinar factores allí en el laboratorio. La, la manera de controlar la flexión pura es mediante unos pesos que se colocan, ¿sí? Que va a hacer que ella deflecte. La pieza de prueba, como la que se muestra en la figura, se maquina y se pule con mucha meticulosidad, perdón, con un pulido final en una dirección axial para evitar rayaduras circunferenciales. O sea que la probeta ha sido preparada, cosa que no sucede en la vida real. Y veamos las características de esa probeta que se va a usar, ¿no? En el ensayo de Moore. Fíjese que tiene unas medidas, las fuerzas que se originan en los extremos, ¿sí? Se supone que son los cojinetes, ese mandril lo que hace que soporte, está sometido a flexión pura, vemos la distancia que tenemos que tener en cuenta, el filet, el cuánto vale, para poder desarrollar todo el ensayo. Ah. En el ensayo de fatiga se aplica a la probeta una carga constante en amplitud y de forma periódica, o sea que se hace repetitiva. Recuerda que le dije que a veces la pieza era la que estaba girando y la carga era constante, hasta que ocurre fractura o se alcanza un número umbral de ciclos. Los ensayos de alto número de ciclos pueden realizarse bajo tracción con presión axial, también pueden realizarse como flexión rotativa, flexión o torsión, dependiendo del objetivo de estudio. Lo que sí hay que tener en cuenta es los costos que esto repercute, ¿no? Para tener la tecnología. Afortunadamente, la mayoría, escúchese bien, la mayoría o los casos más, los que más se presentan en la vida real, los resultados, los valores son de dominio público y lo podemos ver en libros, manuales, catálogos, etcétera, ¿no? Sin embargo, como siempre sucede, si queremos un caso totalmente diferente o algo, hay que pagar por esos manuales, por esas normas, y generalmente la ASME o la ASTM las que tienen el dominio de ello, ¿no? Y son bastante costosas. O sea que depende de lo que vayamos a desarrollar, se dispone de otras máquinas para realizar la prueba a la fatiga, aplicando esfuerzos axiales, fluctuantes o inversos, esfuerzo de torsión o esfuerzos combinados. Si la probeta alcanza el número de ciclos prefijados sin fallar, o
sea, si le hemos dicho, por ejemplo, que 1 millón de ciclos y no falla, se considera una expresión para ello que se llama run out, para decirlo más entendible, o probeta sobreviviente. Tengamos presente que los ensayos no solo comparan materiales, sino que también permiten estudiar el efecto de variables como las que se han mencionado anteriormente: acabado superficial, geometría, ambiente y nivel de esfuerzo. De esos hablaremos en el tema posterior. De tal manera, para gusto de ustedes, que cuando hacemos el, el ensayo de Moe, ¿sí? Hacemos el diagrama de fuerza cortante y momento flector. Ojo, es fricción pura, pero eso no quiere decir que no origine fuerza cortante, ¿no? Pero observemos dónde ocurre la fuerza cortante, en la parte donde no hay estricción, y lo que nos interesa es donde hay estricción. O sea que en la parte donde hay estricción, la fuerza cortante vale cero, por eso hablamos de flexión pura, ¿no? Y visualicen los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Por eso es que se hace esa curvatura y se pone esa distancia para poder obligar a que haya flexión pura en un tramo del eje de la probeta, ¿sí? Porque las otras partes sirven de mordaza a los cojinetes. Un ejemplo importante en el diseño de máquinas es el de un eje redondo giratorio cargado de flexión, ¿sí? Y es lo que estamos mostrando en la figura. En la posición que se muestra, un elemento en la parte inferior del eje tiene esfuerzo de tensión, mientras que una parte superior tiene esfuerzo de compresión, ¿sí? De igual magnitud de la de tensión. Cuando él gira 180 grados respecto de la posición que tiene en la figura, estos dos elementos tienen una inversión completa de esfuerzos. O sea, a lo que está girando cambia. Lo que cambia es el positivo y el negativo, porque el esfuerzo de tracción y de compresión, de flexión, está haciendo el mismo valor y está sometido a, a un esfuerzo eh, de inversión completa. Si el eje continúa girando, todas las partes de flexión se ven como esfuerzos invertidos repetitivos. Esta es una descripción del caso clásico de carga de flexión invertida, que fue el que mostré inicialmente, ¿no? En el cual el esfuerzo medio vale cero, ¿sí? Pero hay un valor máximo y un valor mínimo, y si no es alternante, sino de manera continua, podemos observar el ciclo inverso. ¿Qué normas se aplican en el laboratorio? Las normas internacionales que se encargan para garantizar la repetibilidad y confiabilidad de los resultados consideran la geometría y el acabado superficial de las probetas, los métodos de calibración de la máquina de ensayo, porque ella también necesita estar calibrada, ¿no? Si no, no van a dar resultados adecuados. Y el hecho de que estemos considerando realizar esto en el laboratorio es para tener cosas normalizadas, que en Pekín, que en Puchíes, que en La Blanca, que en La Habana, que en Río de Janeiro, por allá en Kiev, en donde sea, podamos entender los mismos conceptos y aplicarlo de la misma manera. El control de las variables de carga, amplitud, frecuencia y forma de la onda. Perdón, perdí el hilo, lo que estoy leyendo. El control de variables de la carga. Las normas consideran el control de las variables de carga, amplitud, frecuencia y forma de la onda. También consideran el tratamiento estadístico de los datos para construir la curva. Diagrama de esfuerzo
diagrama de Wöhler, que es esfuerzo versus número de ciclos. Interrumpí pensando en algo que quiero que tengan en cuenta. Para algo nosotros vemos estadística, no es para ver algo más. Es que en materias como esta, aunque no se ha implementado 100%, pero ustedes lo pueden ver en los libros que les indiqué hace rato, todo este estudio se hace con métodos estadísticos, ¿sí? Algunos son determinísticos y otros probabilísticos, heurísticos, y hay que tener en cuenta eso. La norma ASTM E466 para ensayo de fatiga axial con amplitud constante y control de fuerza para materiales metálicos. Es una de las normas que tiene la ASTM. Es la norma de referencia para determinar la vida útil de metales en en regímenes de fatiga de alto número de ciclos. Otra norma que usualmente se usa es la ISO, hay varias. La norma ISO 12106 para ensayo de fatiga de ciclo bajo, controlados por deformación. Se enfoca en situaciones donde el material sufre deformaciones plásticas locales, evaluando la resistencia en componentes sometidos a condiciones severas o térmicas. Otra norma que hay que tener en cuenta de las normas alemanas está la norma DIN 50100, entre otras de esa misma casa. Detalla, esta se usa para la ejecución y evaluación de ensayos de fatiga de ciclo continuo y detalla con gran rigor técnico cómo se deben interpretar los límites de resistencia y la metodología para graficar los resultados experimentales. La norma DIN tiene algo muy importante, por eso se sigue usando a pesar de que haya normas ISO. Bueno, hay una distinción. Las normas ISO son las normas internacionales que todos los países deben seguir en conjunto. Las normas ISO, muchas normas ISO, no todas, pero cosas que tienen que ver con ingeniería, la mayoría se fundamenta en la norma DIN, porque los alemanes tienen la particularidad de que son muy organizados y explican todo muy detalladamente. Y las normas ASTM, que son las normas americanas, las normas estadounidenses, bueno, sabemos que ellos trabajan con un sistema de unidades muy diferente a muchos países y que todavía desde el año 72, si no me equivoco, están haciendo los cambios pertinentes, pero no lo realizan completamente. Entonces, presenta problemas allí, puesto que ellos tienen un mercado industrial demasiado grande y no van a perder eso y todos tenemos que someternos a ello, ¿no? Estados Unidos no lo hace de manera enérgica, emigrar a las normas ISO. Acabo de escuchar que me desconcentró un pito, no me salió mensaje. Si están viendo que alguien necesita entrar o alguna cosa, me indican, por favor. Bueno, continúo. Por lo tanto, la curva esfuerzo número de ciclos no es una curva arbitraria, surge de un protocolo experimental, ¿sí? Y eso es importante, que los datos que vamos a nosotros a usar están normalizados, no es a lo loco. ¿Cómo construimos e interpretamos la curva SN? Bueno, primero vamos a presentarles la curva, ya un poco más realista, ¿sí? Donde vemos puntos en los cuales se presentan fallas y buscamos una curva que intente describir eso. Recuerden, no necesariamente fallas, ¿no? Puede ser número de ciclo, pero que buscan ese comportamiento. Pero observemos que hay una parte de bajos ciclos y otra parte de altos ciclos.
Sí, repito nuevamente, nosotros vamos a trabajar generalmente con alto ciclaje. Creo que en el tema anterior vine y dije de manera incorrecta eso, para que lo tengan en cuenta. Me confundí allí. Eh, y fíjese que hay una parte que se establece como vida finita, que es importante. Fíjense que trabajamos acá con resistencia última, atracción y un SE, que ya hablaremos de quién es ese SE. O sea, solamente lo que quiero es que visualicen la resistencia a la fatiga en este diagrama está expresada en kilos libras por pulgadas al cuadrado y el número de ciclos de esfuerzo están dados en números grandes, que son ciclos. Tengamos en cuenta, bueno, no sé, se me pasó por decirlo, que se trata de un acero 4130 y según la UNS lo nombra E41300, ahí es normalizado, tiene un tratamiento térmico. Fíjese, entonces, lo primero que hacemos es ensayar varias probetas a distintos niveles de esfuerzo alternante y registramos el número de ciclos a falla en cada caso, ¿sí? Eh, Luego se grafica el esfuerzo aplicado frente al número de ciclos a la falla. El conjunto de puntos experimentales permite trazar la curva que se conoce como curva de Wöhler. En la región de vida finita, la curva suele aproximarse por una línea recta. Y para poder hacer eso, hablaremos más adelante cómo se hace a través de escala logarítmica o semilogarítmica para la parte de vida, obtener esa parte, esa linealidad, ¿sí? Considerando lo que hemos aprendido, ¿no? De que no todos los puntos, o sea, consideramos la mayor fórmula de puntos para hacer una representación lineal de lo que se quiere, y para eso existen los métodos estadísticos. Vamos a hacer una interpretación de la curva. La curva muestra que a mayor esfuerzo alternante, menor vida a fatiga. Vemos, vamos a suponer el primer punto, vamos a ver si ya me marca, no, sí, donde está SUT, sí, que sería, qué sé yo, 110, vamos a considerar que sea como un 120, qué sé yo. No sé cuánto, cómo están trabajando ahí después de 50, sería 25, 25 sería 12, como 110. Ajá. Eh, es a 10 a la 0, o sea, 1, y ocurre la falla. Entonces comenzamos a trabajar con valores menores a la resistencia última a tracción. Comenzamos a disminuir, a disminuir, a disminuir, y llegamos a una parte donde por lo menos a 100 kpsi llegamos aproximadamente a los 100 ciclos. Y si seguimos bajando aproximadamente al millón de ciclos, llegamos a 50 kpsi. En muchos aceros, la curva representa una transición cercana, entre 10 a la 6 y 10 a la 7 ciclos, a partir del cual aparece una meseta, o sea, una región totalmente horizontal, que la asumimos horizontal, asociada a ese SE. Ese SE se le llama límite de fatiga. Para otros materiales, como muchas aleaciones que no son férreas, que no llevan hierro, la curva sigue descendiendo y no aparece una meseta horizontal claramente definida. Cuando son aleaciones no férreas, la mayoría no presentan vida infinita, sino que sigue decreciendo.
Entonces, un caso muy típico, las aleaciones de aluminio no presentan vida infinita. Debemos tener presente que la interpretación de la curva esfuerzo número de ciclo permite responder dos preguntas. ¿Cuánta carga puede soportar un material y durante cuánto tiempo? El diagrama me permite responder dos preguntas. ¿Cuánta carga puede soportar un material y durante cuánto tiempo cíclico? Muy bien. Continuamos. Límite de fatiga y resistencia a vida finita. Vamos a conversar de esto que es muy importante dentro del diagrama. El límite de fatiga es el inicio del esfuerzo alternante por debajo del cual ciertos materiales pueden soportar muy grandes números de ciclos sin falla observable. Ese es el límite de fatiga. ¿Y cómo lo llamamos? SSE, ¿no? En aceros y en titanio se suele asumir la existencia de este umbral, mientras que en aluminio y otros no férreos normalmente se trabaja con una resistencia a un número especificado de ciclos, no con vida infinita, sino con vida finita. Hablábamos de que ese límite de fatiga lo estamos observando allí, ocurre a los 50 KPSI, momento, si yo mantengo en lo que estoy yo diseñando según el ensayo, mantengo esa resistencia, ese valor de amplitud, puedo trabajar para un número de ciclos prácticamente infinito. Podrá fallar por otras cosas, pero no por fatiga. Y eso es lo que se busca. Por esa es la razón de que casi todo lo que usamos en ingeniería es con acero, ¿sí? Esa, bueno, es una de las razones, ¿no? Pero no estoy diciendo que es la principal razón con respecto al diseño, ¿no? Que ayuda si vamos a trabajar donde haya máquinas rotativas, a acero con eso. Aquí decimos que aquí tenemos una curva, esfuerzo número ciclo o curva Wöhler para un aluminio frágil con trabajando a una resistencia última a la tracción de 320 megapascales. Observemos la curva. No hay meseta horizontal, no hay meseta, no hay la parte horizontal, sino que cada vez decrece. Entonces, no tenemos un valor que nos permita trabajar eh, con una vida infinita en todo el tiempo, en este caso para el aluminio. La forma de la curva, esfuerzo, número de ciclos o curva de Wöhler, recordemos que depende del material, la microestructura del material, la limpieza metalúrgica que se le haga al material, el tamaño de grano cuando fue procesado el material, ¿sí? Y eso bueno, en ingeniería metalúrgica se ve la condición superficial y el ambiente. Cuando hablo del ambiente, recordemos que son las condiciones de servicio. Los cursos avanzados de fatiga destacan que la respuesta cíclica está influida por factores microestructurales y por los mecanismos de iniciación y crecimiento de grietas. Ya sabemos eso por un repaso. Materiales con igual resistencia estática pueden presentar respuestas a fatigas muy diferentes, por lo que no es correcto extrapolar desempeño cíclico solo a partir de la resistencia última o la resistencia a la afluencia. Repito nuevamente que esto es importante. Un material puede tener igual resistencia estática, pero puede presentar respuesta a la fatiga de manera diferente. En ingeniería de diseño,
Esto explica por qué la selección del material debe considerar explícitamente el comportamiento bajo carga cíclica y no solo su resistencia a carga estática de manera monotónica. Ay, me volví. Ahora hablemos de lo que es la resistencia a la vida finita. Es el esfuerzo, ahí cometí un error, que causa falla a un número definido de ciclos. Por ejemplo, 10 a las 5, 10 a las 6 o 10 a las 7 ciclos. Resistencia a la vida finita, ¿sí? Entonces nosotros leemos ese valor en las primeras partes, ¿no? De repente si es bajo, donde hay vida finita, ¿no? La resistencia a la vida finita, desde el punto de vista del diseño, permite distinguir o separar problemas de vida infinita de problemas de vida útil especificada. Esto es importante porque tenemos que tener en cuenta que no siempre vamos a diseñar para vida infinita, así estemos con acero, sino para que trabaje a un determinado número de ciclos. Eh, Pienso en dos condiciones, por dos causas específicamente. Una, por las especificaciones de desempeño que tenga que tener la máquina o el componente de máquina. Y dos, por algo que es más importante aún, ¿no? Condiciones comerciales, ¿sí? Los fabricantes buscan que se compren repuestos, ¿no? Entonces ellos juegan con el ciclo de vida. ¿Por qué juegan? Porque si ellos colocan una pieza con vida infinita, significa que no van a tener casi nunca venta, ¿no? Y si las colocan con muy poco ciclaje, perdón, con muy poco con muy poca vida, pues la competencia lo va a abordar. Entonces ellos van a estar alternando en las inmediaciones de vida finita a vida infinita en la medida que sea posible. Y eso hace también que la pieza sea costosa, que es cosa que ellos también requieren. Por tanto, debemos tener presente que fatiga no siempre significa límite de fatiga. Recordemos que algunos elementos estructurales o componentes de máquinas se diseñan por umbral, ¿sí? Para un determinado número de ciclos. Otros por vida objetivo, ¿no? Entonces, ahí se colocan, si es por umbral, es para vida infinita, perdón, y si es por vida objetivo, para un determinado número de ciclos. Resistencia a la fatiga de algunos materiales representativos, ¿sí? Tenemos, fíjese, el esfuerzo igual en KSI en este caso, número de ciclos de falla, no puse con megapascal, mira, no me di cuenta. Vamos a ver la primera, la que está arriba que dice A. Acero aliado con tratamiento térmico. Fíjese que se alcanza valores para valores de alta, la falla se alcanza simplemente con valores altos de resistencia, de esfuerzo, perdón, de esfuerzo alternantes. Después vemos un acero al medio carbón, un aluminio sin límite de fatiga, y bien extraño, ¿no? Porque es casi línea recta, y un hierro colado que eh, es totalmente bajo, ¿no? O sea, fíjese, si yo trabajo con una fundición, un hierro colado, que nunca se usa, pero ya sabemos por qué, apenas con 22 KSI de esfuerzo alternante, hay falla y ocurre la falla, ¿no? Y si quiero que trabajar
20.000 ciclos. Tengo que trabajar apenas por 20 KSI. Si quiero trabajar con una vida infinita, es muy bajo. Sí puedo trabajar, pero fíjese que son como 13, 14, no, como 12, ¿no? Eh, el valor del límite de fatiga para la resistencia a la fatiga. Entonces observamos eso. Por acá, el acero aliado con tratamiento térmico, observamos buenas condiciones, ¿no? Primero, la fatiga se alcanza para bajo ciclaje con 50.000 ciclos, o sea que es bastante resistente y un esfuerzo de 120 kSI, eso es bueno, ¿sí? Aceros más comunes, que son los que más trabajamos como acero a medio carbón, fíjense que hablamos de 61, por ahí 62 KSI para el mismo número de ciclos, o sea que hay una diferencia notable. Factores modificativos del límite de resistencia a la fatiga. ¿Por qué la resistencia medida en el laboratorio no basta para diseñar? Bueno, nosotros vamos a encontrar todo eso de manera controlada. Por eso pronuncié varias veces la palabra controlada. Y aquí tenemos que hacerlo de manera diferente, porque en la vida real no podemos controlar las condiciones. Hay muchas cosas que cambian el diseño. Recuerden el video que le envié hace noche, creo que fue antenoche, que era para una viga, en el que el profesor ese que he estado siguiendo indica que colocando algo dentro de la viga que no estaba previsto en el diseño y solamente eso cambia todo y no siempre la falla va a iniciarse donde uno consideró en el diseño. Y si nosotros somos ingenieros de mantenimiento, que es lo que más buscamos en Venezuela, tenemos que saber de esto, porque nosotros por condiciones económicas, por cultura general, todo lo arreglamos. Ay, se me fue la palabra, una que mi abuelo decía, haciendo, bueno, es otra palabra lo que voy a decir, haciendo maraña, ¿no? Haciendo cualquier truquito a última hora. Eso significa que alteramos a cada rato el diseño, ¿no? Y aquí quiero que entiendan por qué así ustedes vayan a trabajar en, en cualquier cosa de mantenimiento, todo lo que veamos como ingeniero mecánico es importante. No se puede evadir, no se puede decir, no, que a mí yo no voy a trabajar con esto. Primero, ya sabemos por qué. Y segundo, nunca sabemos qué es lo que nos espera el destino o Dios nos tiene preparado a nosotros y no sabemos en qué vamos a trabajar como ingeniero, ¿no? Si Dios lo permite que trabajemos como ingeniero. Tengamos presente que la probeta de ensayo suele ser pequeña, cuidadosamente mecanizada o pulida y sometida a condiciones controladas. Un componente real rara vez trabaja en estas condiciones ideales. Por eso que hablamos de idealización. Por tanto, no es posible esperar que el límite de resistencia a la fatiga de un elemento mecánico o estructural iguale los valores que se obtuvieron en el laboratorio. Algunas diferencias incluyen, volvemos a nombrarlas, material, manufactura, condiciones de servicio o diseño. Con respecto a material, tenemos en cuenta la composición, la base de falla, la variabilidad. Por ejemplo, materiales con igual resistencia estática pueden presentar respuesta muy diferente a la fatiga, ¿no? Tengamos presente que yo puedo trabajar con un acero A36, según la STM, busco las propiedades, pero hay que ver dónde se produjo ese, ese acero, ¿no? Por ejemplo, si eran Sidora aquí antes, si ellos seguían los estándares de la STM, me iban a dar un acero A36 con certificación y puedo trabajarlo directamente. Muy bien.
Pero si un ejemplo, ellos trabajaban con otro tipo de norma y no cumplen con todas las condiciones de ensayo, con las condiciones controladas, sino que cambian, por ejemplo, la ACTM dice que 20 grados, otra puede decir que a 25 grados, ya eso altera los resultados. Y eso hay que tenerlo cuidado. Se supone que el fabricante entrega una ficha con todas las condiciones controladas de hecho. O peor aún, si nosotros como ingenieros de una pequeña o mediana empresa se nos ocurre ir a hacer el acero y nos llevamos, bueno, tenemos el material que sabemos que es acero A36, lo llevamos para una fundición para que lo acomode y después procesarlo porque se puede hacer. No nos interesa mucho el acabado superficial, pero allá a algún artista se le ocurrió meterle aluminio, se le ocurrió meterle otro tipo de acero y ahí sí es grave lo que estamos haciendo. Con respecto a manufactura, tenemos que tener en cuenta el método, el tratamiento térmico, la oxidación, eh, que lleve a una corrosión superficial por frotamiento. El acabado superficial, bueno, tiene que ir, involucra lo que tiene que hablado de corrosión, la concentración de esfuerzo, todos esos aspectos, ¿no? Con respecto a las condiciones de servicio o entorno, considerar si el ambiente está expuesto a corrosión, temperatura, cuáles son el estado de esfuerzo, las cargas que son aplicadas, las que se llaman solicitaciones exteriores también, tiempo de relajación, ¿sí? Porque si una máquina que está siendo sometida a funcionamiento, condiciones de operación severas, que involucra movimiento continuo de sus partes rodantes, tenemos que tener mucho cuidado con ello, ¿sí? Tenemos condiciones de servicio severas, moderadas o normales. Con respecto al diseño, pues tomar en cuenta el tamaño, forma, vida, estado de esfuerzo, concentración de esfuerzo, velocidad, rozamiento, escoriación, se me fue la palabra. Sí, escoriación, así como la piel en el ser humano comienza a presentar como tipo piel de naranja, también la mayoría de los metales presentan ese tipo de, de efecto de una manera particular, ¿no? La escoriación es una lesión superficial eh, que en los seres humanos ocurre en la piel al rascarnos por fricción o irritación, provocando enrojecimiento, inflamación y dolor. Pero en materiales se refiere a un tipo de desgaste adhesivo que ocurre cuando dos superficies metálicas se deslizan entre sí, bajo presión una con respecto a la otra. ¿Cuáles son los factores modificativos que debemos tomar en cuenta entonces para, se me fue la palabra, para corregir, vamos a decirlo así, lo que tenemos en el laboratorio y adaptarlo a la realidad, ¿no? Más que corregir, como adaptarlo, ¿no?, a la situación de diseño que queremos. Esos se llaman factores modificativos de Mari. Y la ecuación de Mari se la presento de la siguiente manera. SE es igual a unas constantes, a unos valores, a unos factores multiplicativos por un valor final, que ya les voy a hablar sobre ellos. Esos factores modificativos pueden ser por condición superficial, que recibe el nombre de K sub A, por modificación por tamaño, que es K sub B, por modificación de carga, que se llama K sub C, por modificación de la temperatura, que es K sub D, por confiabilidad, que se le llama K sub F, K sub E, perdón, y por modificación por efectos misceláneos, o que son todos aquellos que no se nombran acá, K sub F. Y ese SE' se le llama límite de resistencia a la fatiga en viga rotatoria.
en la probeta, es el valor que nos dan en el ensayo, ¿sí? Es el que está tabulado. Y ese E, sin la comilla simple, es el valor corregido de la resistencia a la fatiga para diseño. Es el que nosotros estamos calculando para nuestro caso. Bien, me dan un minutico, ya continúo. Vamos. Vamos a hablar del factor de superficie, ¿no? ¿Qué tenemos que modificar con respecto a la superficie? Bueno, esto va a depender de la calidad del acabado superficial de la superficie y de la resistencia a la tensión. Para ello usamos una ecuación que se llama de Lixon, Knoll y Horger. No sé si lo estoy pronunciando bien. Me imagino que eso será como Lixon, Knoll y Horger. Sí, fíjese, el factor de superficie es igual a la resistencia última a la tracción elevado a un factor B y todo eso multiplicado por un factor A. ¿Quiénes son esos factores? ¿Sí? Van a depender de la resistencia última del material, el factor A, y el exponente B va a tener un valor. O sea, eso ya se ha estandarizado, ¿no? ¿Qué vamos a tomar en cuenta del acabado superficial? Si es esmerilado, tiene unos valores. Si es maquinado, laminado en frío, tiene otros valores. Si es laminado en caliente, otros valores. Y como sale de la forja, o sea que es bastante, una superficie en bruto bastante en bruto, ¿vale? Una superficie bastante robusta, bueno, en bruto creo que es mejor decir todo de una vez. Tiene otro valor. Estos son los más usados para determinar el parámetro, el factor superficial. Hay otro tipo de acabados, como ustedes han visto en la materia de manufactura. Y bueno, ellos van a depender, se habrá que buscar en otro tipo de bibliografía, en otro tipo de cosas. La mayoría de las cosas de estos factores los tomé del libro de Chile y hubo complemento con los otros dos, con el de Mott y con el de Nod. Tenemos que tener presente que el factor de superficie es uno de los más importantes, puesto que el acabado superficial influye mucho en la grieta en el proceso de iniciación de la grieta por fatiga. Una manera de mejorar la resistencia a la fatiga es a través de superficies pulidas o tratadas. Y eso es la manera que se hace porque las superficies rugosas, forjadas o mal mecanizadas reducen la resistencia a la fatiga. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Buscar la manera de mantener una resistencia a la fatiga lo más adecuada a las condiciones de diseño del material, del, del material y el cual ha sido probado en laboratorio. Ya me siento cansado, vamos a ver si terminamos rápido. Factor de tamaño. El tamaño también afecta la resistencia a la fatiga. Piezas mayores tienden a presentar menor resistencia. Piezas mayores presentan menor resistencia a la fatiga. O sea, ¿qué quiere decirnos esto? Que si la pieza es más pequeña, mientras más pequeña sea
mayor resistencia va a haber a la fatiga. Los resultados están distribuidos de una manera interesante. Si se considera que está aplicándose carga de flexión y torsión, el factor tamaño se determina de la siguiente manera. Considerando si estamos hablando de ejes, que el diámetro oscile entre esos rangos, utilizo una fórmula diferente. ¿Sí? Si estamos hablando de ejes. En el caso de que sea sometida a carga axial, no hay efecto que modificar el tamaño, se considera que a su vez sigue valiendo 1. O sea, cuando no consideremos un, un factor de modificación, asumimos que vale 1. Y cuando lo estamos considerando, vamos a ver que vale menos A. Pero ¿qué sucede cuando no es una sección circular o cuando es una sección circular, como una barra redonda, que está sometida a flexión, pero que no gira, sino que es la carga la que está de manera alternante? Bueno, en estos casos trabajamos con un área efectiva a 0,95 percentil del esfuerzo que está siendo aplicado. Y donde dice D, vamos a trabajar con ese diámetro efectivo, ¿sí? Repito nuevamente, será 0,95 del valor que estamos trabajando. Y hay que saberlo trabajar, ¿no? Vamos a ver cómo es eso. También está tabulado, si es circular, el diámetro efectivo va a ser 0,37 el diámetro, o el área efectiva lo podemos desarrollar de esa manera. Pero lo que tenemos determinamos el diámetro efectivo y con ese diámetro efectivo trabajamos el área efectiva, ¿no? Si es rectangular, el diámetro efectivo, fíjese, trabaja con altura y la base. Extraemos la raíz cuadrada y multiplicamos por un factor de 0,808. Y luego lo podemos, bueno, acá nos lo colocan directamente si no queremos calcular el diámetro efectivo, pero generalmente lo tenemos que aplicar. En una viga de aleta ancha, una viga de aleta ancha, la área efectiva, fíjese que depende de cómo la estemos trabajando, ¿no? Si por el eje vertical o el eje longitudinal, trabajaremos con ello. Y recordemos que este es su F, el espesor del ala, ¿no? O de la aleta o del patín. Eso es mecánica de materiales 1. Y tenemos una canal, ¿sí? Y fíjese que también va a depender del eje que consideremos, si es el eje vertical o el eje horizontal. Y trabajamos también con el espesor del ala. Trabajamos con una dimensión B, que es la altura de todo, del perfil según lo estamos viendo, y el ancho completo como A. Todo esto tiene usted que tenerlo en su formulario porque a este nivel que hemos llegado, cualquier cosa puede salir. Téngalo seguro que puede salir cualquier cosa. Con respecto al factor de modificación por carga, va a depender el tipo de carga que está aplicándose. Obvio está, ¿no? Si es flexión, no influye, vale 1. ¿Por qué no influye? Porque eh, el valor de laboratorio se obtuvo con flexión pura. A 0,85 si es carga axial lo que está sometido y 0,95 si es torsión. Esa torsión, ese valor de 0,59 para torsión, es considerando que sea torsión pura.
Cuando la torsión es combinada con otro esfuerzo, como la flexión, el valor de K sub C va a valer 1 y la carga combinada se maneja usando el esfuerzo de von Mises efectivo, ¿no? El esfuerzo equivalente von Mises o von Mises. Con respecto al factor de temperatura, hay una formulita para ello, ¿sí? Y trabajamos según sea la temperatura que se establezca, ¿no? Tenemos la fórmula y tenemos acá, buscamos una relación entre, ok, entre la resistencia, atención, bien sea de fluencia o última, con respecto a la resistencia, a esa misma resistencia, pero en una máquina rotativa, o sea, la que se hizo en laboratorio. ¿Sí? Y fíjese, si trabajamos con resistencia última y con resistencia a la fluencia, ¿no? Tenemos valores distintos para eso. Hacemos el corte, buscamos la temperatura y sustituimos en la fórmula de Casudé. Datos importantes sobre el factor temperatura. Cuando las temperaturas de operación son menores que la temperatura ambiente, o sea, si la temperatura ambiente es 25 grados, estamos trabajando, qué sé yo, por 15 grados, la fractura frágil es una posibilidad fuerte, por lo que se necesita investigar primero, ¿sí? Cuando la temperatura de operación son mayores que la temperatura ambiente, vamos a poner 40 grados respecto a 25, primero se debe investigar la fluencia porque la resistencia a la fluencia disminuye con rapidez con la temperatura, ¿sí? Vamos imagínense, como si fuese una plastilina, ¿no? Se derrite, se ve de una manera, claro, no en el metal no se ve así, pero para que lo visualicen en este momento. Y bueno, ¿de dónde entonces obtenemos esas relaciones y podemos trabajar con ese factor caso de temperatura? Si conocemos el límite de resistencia a la fatiga de una viga rotativa a temperatura ambiente, entonces empleamos ese su T entre SRT. Y fíjese que nos la dan tabulada, o sea que no nos asustemos con la ecuación que vimos anteriormente, sino que tenemos eso tabulado tanto en grados centígrados como grados Fahrenheit y tenemos el valor. Simplemente, si tenemos 30 grados, lo que tenemos que hacer es interpolar entre ellos dos para encontrar cuánto es, ¿no? Debe ser algo cercano a 1005. Fíjense que nos ayuda mucho, ¿sí? Así que no nos asustemos con lo que vimos hace rato. Sin embargo, tenemos que tenerlo en cuenta de que estas curvas se desarrollan siguiendo alguna ecuación, alguna función particular. Y con respecto al factor de confiabilidad, eh, la mayoría de los datos de resistencia a la fatiga se reportan como valores medios. Vemos que el factor de confiabilidad es el factor KSUE. Inicialmente los factores que se presentaron fue por Haugen y Wirtz y muestran desviaciones estándar de la resistencia a la fatiga a menos de 8%. Siguiendo los criterios de estos señores, Mari, porque son factores modificativos de Mari, consideró que el factor de modificación de la confiabilidad aplicable para esto puede escribirse según la siguiente ecuación, ¿sí? Y tenemos un nuevo factor. Ese factor va a depender del porcentaje de confiabilidad que puede. Usamos lo que encontramos tabulados los que más se usan con frecuencia en el diseño.
50, 90, 95, 99 y 99, los más precisos pueden llegar a 99,4 veces 9, pero nunca nadie estima el 100%. Y fíjese que a medida que aumenta la confiabilidad, este factor, esta variación de transformación aumenta, ¿no? Tengamos entonces presente que la confiabilidad introduce una corrección estadística. Exigir una mayor probabilidad de supervivencia implica adoptar valores de diseño más conservadores, ¿sí? En consecuencia, el diseñador no usa el mejor dato experimental disponible, sino un dato corregido y compatible con la seguridad corregida. ¿Cuáles son los valores más conservadores? Trabajar con valores altos de confiabilidad. Llegamos a factores misceláneos KSUF. Aunque el factor KSUF tiene el propósito de tomar en cuenta la reducción del límite de resistencia a la fatiga, fíjese que es reducir el límite de resistencia, debido a todos los otros efectos que no se han nombrado y que tenemos que tenerlo en cuenta. En verdad significa, aparte de eso, significa que los efectos misceláneos son un recordatorio de que los valores reales de KSUF no siempre están disponibles, ¿sí? De hecho, no los tenemos. Y tenemos que asumirlos según nuestra experticia como ingeniero. Y ahí donde comenzamos a jugar con los factores de seguridad para que si no tenemos información de los efectos misceláneos, que son los efectos diversos, podamos controlarlo en el factor de seguridad. O sea que hacemos las modificaciones controladas en los cálculos que podamos. Entre estos factores se encuentran efectos residuales, corrosión, recubrimiento electrolítico, metalizado por aspersión, la frecuencia cíclica, perdón, y corrosión por frotamiento. Finalmente, hacemos un resumen de que la curva esfuerzo número de ciclos o curva de Wöhler se obtiene experimentalmente y relaciona el esfuerzo alternante con ciclos a la falla. Aquí hay otro detallito, ya vi varios errores escritos. La curva esfuerzo número de ciclos permite distinguir entre vida finita y, en ciertos materiales, límite de fatiga o vida práctica infinita, ¿sí? Como sucede en los aceros. El comportamiento a la fatiga depende del material, de su condición microestructural y superficie, o sea, el acabado superficial. Para el diseño de componentes reales, el límite de fatiga debe corregirse por superficie, tamaño, carga, temperatura y confiabilidad, y no descartar los efectos misceláneos, que generalmente se descartan, pero si tenemos información de ello, es útil usarla. Recuerde que un factor de seguridad más alto involucra mayor coste en la manufactura de la pieza. Nosotros estamos en el área de diseño y como ingenieros de diseño, nosotros prevenimos todo lo que podamos y predecimos todo lo que podamos para que cuando se manufacture la pieza sea adecuada a los requerimientos para lo cual ha sido requerida su fabricación. Bueno, quedamos con el siguiente paso, que queda para el otro tema de mañana, es estudiar cómo incorporar en el diseño a fatiga superficial los conceptos de esfuerzos alternos y esfuerzo medio no nulo, ¿sí? Recuerde que explicamos uno que era nulo, en este caso que no sea nulo, en el diseño a fatiga superficial. Esa será la clase de la próxima, ¿cómo es? La próxima clase de mañana. Preguntas, comentarios, por favor enciendan las cámaras.
Me siento cansado. Hoy le di, pero bastante fuerte a todo. Ya me sentí agotado cuando hablaba. Uy, José Ángel, usted tiene cara de tragedia. Tiene como 3 días de no salir, de estar haciendo el informe solo, que lo dejaron abandonado o trabajó solo. No, no, si fue en equipo, si estamos, trabajamos. Ve la cara de Jesús allá. También está molido. No, bueno, eso todo el tiempo anda molido. Sin luz. Eso Bueno, es pues verdad. vamos a parar la grabación que se me olvidó. Esto hay mucha información, ¿no? No es difícil.